mayoría que tenemos en la documentación, los circuitos integrados de la familia CD que se utilizan son estos con que nos encontramos aquí, el CD4013, el 4016, 43, 50, 53 y 71. Vamos a echar un vistazo rápido a cada uno de ellos de una manera muy superficial. Para empezar hay que indicar que todos ellos son de la familia CD, es decir, familia CMOS, y por lo tanto tienen un rango de tensiones de alimentación que no son las TTL, que no son el 0,5 voltios, sino que es un rango de tensión de alimentación de 3 a 15 voltios. Esto ya va a ser válido para todos, aunque en algunos llegamos a casos de tensiones de alimentación de hasta 20 voltios. Pero bueno, vamos a partir de la base de que no es 5 voltios y que podemos llegar hasta los 15 voltios. En este primer caso que tenemos aquí, el CD4013, es este elemento que tenemos aquí, 4013, que tal y como me dice aquí, es un circuito, es un flip-flop, es una doble báscula, es una dual flip-flop D, es decir, una báscula D, una doble báscula D, como podemos ver en esta representación de su distribución de pines, que no es la distribución lógica, pero sí la distribución de pines, en la cual nos encontramos aquí con una de las básculas, aquí la otra báscula, dos básculas, en el cual, por ejemplo, tomando esta báscula, la 1, nos encontramos con las dos salidas, Q1 y Q1 invertido, las dos salidas, la literal y la invertida, la entrada de reloj, y luego nos encontramos con un reset, una puesta a cero asíncrona y un data, es decir, el data para entrada de datos y un set para la entrada de puesta 1 también asíncrona. El funcionamiento se ve perfectamente en esta tabla de la verdad, en la cual vemos que en el caso de que no hagamos ni set ni reset, en este caso ni set ni reset, es decir, que la R y la S son las dos 0, en todos estos casos que tenemos aquí, en estos 4, entonces cuando estos son 0, ¿qué es lo que ocurre? Es una báscula D, es decir, que el dato que yo meto a la entrada me aparece a la salida, es decir, meto aquí un dato y ese dato me aparece a la salida. Sí, pero cuando aparezca el flanco ascendente de reloj, es decir, cuando yo tenga aquí, en este caso, un 0 a la entrada, meto flanco ascendente de reloj y ese 0 me aparece a la salida. Si tengo un 1 en la entrada D, flanco ascendente de reloj, ese 1 me aparece a la salida. Si yo no hago ni set ni reset y no sé lo que tengo en D, pero tengo un flanco descendente de reloj, el valor de la salida se queda como estaba, es decir, se queda en el estado anterior. ¿Pues qué? Porque funciona con flancos descendentes. Y no importa lo que meta yo en el reloj ni en el data, que si hago un reset, es decir, poniendo un 1 aquí y un 0 aquí, la báscula se pone a 0. O si hago un set, un 1 en la S y un 0 en la R, la báscula se pone a 1. En el caso de que yo hiciese set y reset los dos a 1, que no se debiera de hacer, esto es lo que no se debiera de hacer, pero bueno, en algunas circunstancias se puede dar el caso. En este caso, por constitución interna de la báscula, la salida es un 1, tal y como podemos ver aquí. Es más, es un 1 la salida Q y un 1 la salida no Q. Es una cuestión ilógica, pero bueno, se puede dar el caso y de hecho se suele dar el caso. Tenemos aquí las características, como hemos indicado antes, las características eléctricas, tensiones de alimentación de 3 a 15 voltios y bueno, muchas más características desde el punto de vista eléctrico, que no es lo que a nosotros más nos interesa. Nosotros nos quedamos, como hemos dicho, en que el CD4013 es una báscula D, de forma que el dato que entra a la entrada me aparece a la salida cuando yo meto un clock, una señal de reloj. El 4013. 4016. El 4016, este es el circuito que tenemos aquí. Es un circuito muy singular. Es un circuito que, tal y como nos dice aquí, es una quad bilateral switch. Es decir, son 4 switch bilaterales, como podemos ver aquí en la distribución de pines o incluso en su constitución eléctrica. Tenemos aquí dos transistores complementarios, uno P y otro N, de forma que cuando yo hago aquí un 1 conduce uno de los transistores y cierro el interruptor en un sentido, y cuando meto un 0 conduce el otro y es en sentido contrario. Eso lo podemos ver aquí en cada uno de los 4. Es decir, yo aquí tengo la salida y la entrada, el in-out, estos dos puntos, y con esta señal de control A controlo si es un 0, ahora mismo no lo sé, tendríamos que mirarlo en la tabla de la verdad. Si es un 0, lo que me hace es me cierra el circuito en un sentido, y si es un 1 me lo abre, ni más ni menos que eso.
Bueno, pues el circuito es ese y no tiene nada más. Otra vez lo mismo que antes, estamos hablando de las características eléctricas, pero bueno, es un interruptor. Es decir, además he dicho mal, con un 0 en un sentido, con un 1 en el otro, no es así. Es con un 1 conduce el interruptor en un sentido o en el otro, y con un 0 está abierto el interruptor. Es decir, es un simple interruptor. No es un interruptor bidireccional, sino un simple interruptor. No tiene absolutamente nada más. Aquí podemos ver las características eléctricas, las formas de onda, pero hay que tener en cuenta que es, cuidado, que este es analógico. Es decir, yo puedo meter una señal aquí analógica a la entrada, un segundo, puedo meter yo aquí una señal senoidal y obtener esa señal senoidal aquí a la salida. Cosa un poco diferente a lo que es, daros cuenta, como nos indica aquí, analógica o digital. Entonces es una cuestión diferente a lo que son todos los circuitos digitales, que solamente trabajan con señales de ceros o unos. Aquí no, este es un interruptor analógico. Pasamos al CD4043, que como nos indica aquí, son 4 básculas RS de 3 estados. ¿Qué quiere decir de 3 estados? Quiere decir que la salida puede ser un 0, un 1 o puede ser triestado. Son 4 básculas. Aquí tenemos las 4, la distribución, en nuestro caso es el 4043. Este es el datasheet del 43 y del 44. Entonces, en nuestro caso, vamos a preocuparnos solo del 4043. Tenemos aquí las características eléctricas, lo mismo que antes, tensiones de alimentación de rangos de hasta más 20 voltios, y lo que vamos a hacer es buscar la simbología y la tabla de la verdad para ver el funcionamiento. Entonces aquí nos encontramos con las básculas 4043. Hemos dicho que eran 4, aquí tenemos las 4 básculas. Básculas RS, cada una de ellas RS y Q. Y como hemos dicho que es triestado, a la fuerza nos tenemos que encontrar con una patilla de enable, de habilitación. De forma que esto va a funcionar. A la salida yo voy a tener un valor acorde a los valores de las entradas, siempre y cuando que el enable esté activado. Cuando el enable esté desactivado, la salida será una salida triestado. Diagrama lógico lo vemos aquí, y espero más adelante encontrarme con la tabla de la verdad, que va a ser que no. Bueno, pues tendremos que partir de que sabemos el funcionamiento de una báscula RS, lo parecido a lo que ya hemos comentado en digital, y es lo siguiente: cuando yo meto aquí un 1, cuando yo hago un set, cuando yo hago aquí un 1 y aquí un 0, la salida se pone a 1. Cuando hago un reset, cuando hago un 1 en el R y un 0 en el set, la salida se pone a 0. Si hago un 0, 0, la salida se queda como estaba. Y si hago un 1, 1, no se debe hacer un 1, 1. Aquí ahora mismo no me indica, pero habría que ver a qué se fuerza la tensión de salida cuando yo hago un 1, 1. Como hemos indicado, todo ello siempre que el enable sea un 1. Cuando el enable sea 0, las salidas serán triestado. Nos vamos al 4050. Este es el datasheet del 4049 y del 4050. Entonces el 4050, 4049 y 4050 son, como nos indica aquí, son 6 buffer inversores o no inversores, pero sobre todo son buffer, ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan una corriente de salida mucho mayor que la de entrada. Son amplificadores de corriente, no de tensión, pero sí de corriente. En el caso del 4049 es inversor, y en nuestro caso el 4050 es no inversor. Es decir, bueno, pues lo que yo meto a la entrada lo tengo a la salida, el 4049 y el 4050. Es decir, si yo meto un 1 a la entrada, lo tengo a la salida. Si tengo un 0 a la entrada, lo tengo a la salida, pero con unas corrientes amplificadas, como podemos ver aquí delante en las características. Podemos trabajar con unas corrientes de alimentación de 10 miliamperios, pero las corrientes de salida que son capaces de entregarme las tenemos aquí, la IOH y la IOL. La intensidad de salida a nivel bajo es del orden, para diferentes tipos de características, diferentes tipos de test. Tomando esta, estamos hablando aquí, para este caso, estamos hablando de un valor típico de 16 miliamperios.
la IOH. Y la IOL estamos hablando de unos valores típicos de -3. Recordar que el signo menos me indica que la corriente, en lugar de ser hacia afuera del circuito integrado, es hacia adentro del circuito integrado. No tiene absolutamente nada más. Podríamos seguir viendo los diferentes tipos de características, pero a nosotros lo que nos interesa es tener en cuenta que es un amplificador de corriente, que me va a ser capaz de entregar unas corrientes de salida relativamente grandes para la corriente de entrada que metemos. El 4053, tal y como vemos aquí, esto es el datasheet del 51, 52 y 53, y como nos dice aquí, son CMOS analog multiplexer de multiplexor analógico. El concepto de un multiplexor y de multiplexor. Es decir, yo de un multiplexor tengo varias entradas y una salida, y con unas señales de control selecciono cuál es la entrada que me va a aparecer a la salida. Aplicaciones son muchas, y en este caso son analógicos, vuelvo a insistir, entonces sirven para generar multiplexores analógicos, por ejemplo, para el caso de convertidores analógico digitales. Coloco yo un solo convertidor analógico digital y coloco un multiplexor a la entrada que me selecciona cuál es la señal que se va a convertir. En nuestro caso lo que tenemos que hacer es buscar el 4053, que es este que tenemos aquí, que en este caso me dice que es un triple two-canal multiplexer. Es decir, es un triple multiplexor de 2 canales. Es un circuito integrado que tiene 3 multiplexores de 2 canales en cada una de las entradas. Es decir, que va a ser un multiplexor que va a tener 2 entradas y una salida output y 2 entradas, I0 e I1. Y va a tener una señal de control. De forma que si yo meto aquí en esta señal de control un 0, lo que tengo aquí a la salida es esta entrada. Y si meto un 1, aquí a la salida tengo esta entrada. Pero vuelvo a insistir siempre teniendo en cuenta que son señales analógicas. Es decir, que yo puedo meter aquí una senoidal, triangular o cuadrada, y aquí obtendré una senoidal, triangular o cuadrada. La distribución de pines se ve claramente que son 3, que son el A, el B, el C, el in-out B, el in-out C, por ahí que ahora no lo veo, y luego tenemos el in-out A, el A, y luego las salidas por aquí. Entonces, bueno, pues esa es la distribución. Y la tabla de la verdad, pues la tenemos aquí para cada uno de ellos. La entrada, entradas y las salidas. Entonces, en función de la señal de control que yo coloque, el valor de la entrada me aparecerá la salida. No tiene absolutamente nada más. Tenemos aquí diferentes representaciones, pero no, esta representación es bastante válida. Esta es la señal de entrada, en este caso la señal de entrada de uno de los canales es el AX y el AI, y la salida es esta que tenemos aquí. ¿Y cuál de estos dos elementos me aparece aquí a la salida? El que yo selecciono con esta señal de control. Si es un 0 es uno de ellos, y si es un 1 es el otro. Y es un trífico. Se nos había olvidado indicar que tiene una señal de inhibición también. Es decir, para que esto efectivamente funcione, esta señal tiene que estar activa a nivel 1. Caso contrario, esto no funcionará. No tiene más que explicar. Y nos vamos por último al CD4071, que este es el datasheet del 71, 72 y 75. Tampoco hay mucho que explicar, simplemente vamos a ver que estamos viendo aquí que es un cuádruple. Es una puerta lógica de 4 puertas OS de 2 entradas. No tiene nada más que explicar. Tecnología CMOS, como hemos indicado antes, con lo cual las tensiones de alimentación no estamos hablando del 0,5, sino que estamos hablando de un mínimo de 3 y un máximo de 18. Bueno, esto es todo en lo que respecta a circuitos integrados de la familia CMOS. Seguiremos viendo otro tipo de circuitos para luego identificarlos dentro del esquema general. Lo dejamos aquí y terminamos.